En el corazón de Lima, Perú, en una época donde las diferencias sociales dividían a los hombres y los prejuicios pesaban más que la compasión, nació un niño que con su humildad transformaría la historia de la fe. Era el año 1579 y el virreinato del Perú era una tierra de contrastes, lujo y esclavitud, poder y pobreza, iglesias majestuosas y barrios olvidados. Entre esas calles, en una pequeña casa de adobe, una madre oraba por su hijo recién nacido. Era Ana Velázquez, una mujer afrodescendiente de profunda fe que trabajaba sin descanso para sobrevivir. Su corazón estaba lleno de esperanza, pero también de dolor, pues sabía que el destino de su hijo estaría marcado por el color de su piel y la desigualdad de su tiempo. Aquel niño, de mirada serena y alma pura, fue bautizado con el nombre de Martín, hijo de don Juan de Porres, un noble español que nunca llegó a reconocerlo oficialmente. Desde su nacimiento, Martín conoció el rostro de la injusticia, pero también el poder del amor, porque su madre, a pesar de la pobreza, le enseñó algo que ningún hombre podía arrebatarle: la fe en Dios. Martín creció observando la dureza del mundo que lo rodeaba. Veía las calles llenas de esclavos, los mercados donde los hombres eran vendidos como mercancía, y los templos donde los ricos se arrodillaban cerca de los pobres sin siquiera mirarlos. Desde muy pequeño comprendió que la verdadera riqueza no se encontraba en el oro ni en los títulos, sino en la bondad. Dicen que de niño compartía su pan con quienes no tenían nada, que daba su manta a los que temblaban de frío y que hablaba con ternura a los animales callejeros. Su corazón, aún inocente, parecía sentir el sufrimiento ajeno como si fuera propio. A los 8 años, Martín comenzó a trabajar como aprendiz de barbero. En aquella época, los barberos no solo cortaban el cabello, sino que también curaban heridas, aplicaban sanguijuelas y preparaban ungüentos y remedios naturales. Fue allí donde aprendió el arte de curar con las manos y sanar con el alma. Pero en cada herida que atendía, Martín veía algo más que dolor físico. Veía la fragilidad humana y la necesidad de misericordia. Sus manos pequeñas se movían con cuidado y sus ojos reflejaban una compasión que muchos adultos no conocían. Martín no solo ayudaba a los enfermos, los acompañaba, les hablaba de Dios, los escuchaba, los consolaba. Su juventud fue una escuela de caridad silenciosa. Los vecinos de Lima comenzaban a notar algo especial en aquel joven mestizo de alma pura. Era discreto, obediente, alegre y servicial. Nunca pedía nada para sí mismo, pero siempre encontraba algo para dar a los demás. A medida que crecía, también crecía en él un deseo ardiente: consagrarse por completo al servicio de Dios. Soñaba con entrar a un convento, con vestir el hábito y vivir en oración. Pero el mundo le cerraba las puertas. En aquella sociedad, el color de su piel era una condena. Los mestizos eran considerados inferiores, indignos de ocupar un lugar entre los religiosos. ¿Cuántas veces el joven Martín se arrodilló en silencio frente a una imagen del crucificado? ¿Cuántas veces le habrá dicho a Dios, con lágrimas en los ojos: Señor, yo no tengo nada que ofrecerte, ni nombre, ni riquezas, ni poder. Solo tengo este corazón dispuesto a amarte? Y en ese ofrecimiento sencillo y humilde, Dios halló un alma extraordinaria. Poco a poco, Martín se fue haciendo conocido en su barrio. Ayudaba a los ancianos, cuidaba de los huérfanos, curaba a los animales heridos y repartía comida a los más pobres. Su casa, aunque pequeña, se convirtió en un lugar de consuelo para los necesitados. Era el refugio del que nadie hablaba, pero al que todos llegaban. Su madre, al verlo, comprendió que su hijo no era como los demás. Había en él una serenidad inexplicable, una luz que no era de este mundo. En sus ojos se reflejaba la paz de quien vive cerca de Dios.
El amor que Martín tenía por la Eucaristía era profundo. Pasaba largos ratos en oración, incluso cuando su cuerpo estaba cansado del trabajo. Cada amanecer era para él una oportunidad de servir. Cada noche, un acto de gratitud. Pero Dios tenía un plan más grande para él. Un día, al pasar frente al convento de Santo Domingo, Martín sintió un llamado interior. Aquel lugar lo atraía con una fuerza irresistible. No sabía si sería posible para él entrar, pero su corazón ardía con el deseo de servir allí. Se acercó con timidez y pidió hablar con los frailes. Ellos lo miraron con cierta desconfianza. Su ropa era humilde, su piel morena, su mirada sencilla. Sin embargo, uno de los religiosos, tocado por su fe, le permitió quedarse como donado, un servidor que ayudaría en los oficios más humildes. Y así, Martín de Porres cruzó por primera vez las puertas del convento. No como un fraile, sino como un servidor. No con títulos, sino con amor. No buscando honores, sino queriendo servir. En aquel instante, comenzó el camino de un alma que, sin imaginarlo, llegaría a ser una de las más grandes de la Iglesia. Mientras el sol se ponía sobre la Lima colonial, Martín barría los pasillos del convento, cantando suavemente una oración. Nadie lo sabía aún, pero en aquel joven mestizo que limpiaba los suelos del claustro, Dios había encontrado a un santo. Así comenzó la vida religiosa de Martín de Porres, una vida de servicio, oración y milagros, donde la humildad se convertiría en el camino hacia la santidad. Cuando Martín de Porres cruzó por primera vez las puertas del convento de Santo Domingo, no podía imaginar que ese lugar sería el escenario donde florecería su santidad. No llegó como un sacerdote ni como un hermano religioso. Llegó como un humilde sirviente con el corazón dispuesto a barrer los suelos y limpiar los claustros. El joven mestizo fue aceptado como donado, una categoría reservada para aquellos que por su origen no podían ser religiosos plenos. Sus tareas eran simples: cocinar, limpiar, cuidar los jardines y realizar oficios menores. Pero para Martín, ninguna tarea era pequeña si se hacía por amor a Dios. Cada rincón del convento era, en su corazón, un altar sagrado. Cada día se levantaba antes del amanecer. Sus manos abrían las puertas del convento, encendían las velas del altar y preparaban el pan para los frailes. Mientras muchos aún dormían, Martín ya estaba en oración. Su oración era silenciosa, pero constante. Oraba mientras barría, oraba mientras curaba, oraba incluso cuando descansaba. No necesitaba grandes palabras ni títulos para servir a Cristo. Lo hacía en lo cotidiano, en lo simple, en aquello que otros consideraban insignificante. Con el tiempo, los frailes comenzaron a notar algo especial en él. Martín irradiaba una paz que no se podía explicar. Tenía una serenidad que contagiaba a todos los que se le acercaban. Su sonrisa era constante, su voz amable, su mirada profundamente compasiva. En el silencio de los pasillos, Martín atendía a los enfermos con una ternura infinita. Había aprendido en su juventud el arte de curar y ahora lo usaba con generosidad. Sus remedios eran sencillos: hierbas, infusiones, ungüentos preparados con paciencia. Pero los frailes decían que lo más sanador de todo era su toque, su fe, su oración. Muchos afirmaban que bastaba su presencia para sentir alivio. Su caridad no tenía límites. Lavaba heridas, alimentaba a los hambrientos, consolaba a los moribundos. Era el primero en ofrecer su ayuda y el último en descansar. Los más pobres de Lima pronto comenzaron a acudir al convento buscando al hermano Martín. Y él los recibía con alegría, sin importar quiénes fueran ni de dónde venían: negros, mestizos, españoles, indígenas. Para Martín, todos eran iguales ante los ojos de Dios. Su corazón no conocía fronteras, su amor no distinguía razas.
Un día, uno de los frailes, sorprendido al verlo cuidar de un enfermo con lepra dentro del convento, le reprochó: «Hermano Martín, no puede traer a los enfermos aquí, nos contagiarás a todos». Martín bajó la cabeza con humildad y respondió: «Perdóneme, mi padre, pero yo no sabía que había reglas para hacer el bien». Aquellas palabras quedaron grabadas en la memoria de todos. Fue la respuesta de un alma que amaba más allá del miedo, que servía más allá de las normas. Martín había comprendido que servir a los demás era servir al mismo Cristo, y así lo vivía cada día. Si alguien le pedía ayuda, no dudaba. Si le daban pan, lo compartía. Si le daban descanso, lo usaba para orar. Si lo humillaban, sonreía. Era imposible enojarlo. Su paciencia era infinita y su humildad desconcertaba incluso a los religiosos más sabios. Había en él una pureza que solo puede venir de la oración constante. Por las noches, cuando todos dormían, Martín permanecía en silencio frente al sagrario. A veces se arrodillaba durante horas, otras veces se postraba completamente en el suelo. Su oración era una conversación íntima con Dios. Muchos frailes lo encontraron rezando con el rostro iluminado, envuelto en una paz sobrenatural. Y decían que de su celda salía un aroma inexplicable, una fragancia dulce y pura, como si el cielo mismo se hiciera presente. Con el tiempo, en el convento le confiaron el cuidado de la enfermería. Allí, Martín mostró una sabiduría que parecía venir directamente del cielo. Sabía qué hierba usar, qué oración decir, qué palabra pronunciar para aliviar el alma. Los enfermos se sentían amados, no por un hombre, sino por el mismo Cristo que actuaba a través de él. A veces no tenía medicinas suficientes, pero su fe bastaba. Ponía sus manos sobre el enfermo y oraba: «Señor, tú conoces su dolor. Si es tu voluntad, sánalo. Pero si no, dale fortaleza para soportar la cruz». Y muchos sanaban. En los días de abundancia, repartía comida entre los pobres. En los días de escasez, compartía lo poco que quedaba, confiando en que Dios multiplicaría los panes. Y así era. Nunca faltó alimento en el convento mientras Martín vivió. Los hermanos decían que era imposible explicar cómo, pero las ollas siempre tenían suficiente, como si una mano invisible las llenara en silencio. A veces se le veía caminando con niños descalzos a su alrededor. Los abrazaba, les enseñaba oraciones, les hablaba de la bondad de Dios. Era un padre para los huérfanos, un hermano para los enfermos, un amigo para los olvidados. Y aunque muchos querían honrarlo o elevarlo, él siempre respondía con la misma frase: «Yo soy solo un pobre siervo de Dios, no merezco más que su amor». Su fama de santidad comenzó a recorrer toda Lima. Personas de todos los rincones venían al convento buscando su bendición o una palabra de consuelo. Y aunque era humilde, Martín sabía que su misión era servir sin descanso. Nunca rechazaba a nadie, incluso cuando estaba agotado. Su vida fue una enseñanza silenciosa. En un tiempo donde muchos buscaban poder, él buscaba servir. En una sociedad que dividía por color y origen, él unía con amor. Y en un mundo lleno de dolor, él sembraba ternura. Así fue creciendo en santidad el joven donado del convento, el humilde servidor, que con su escoba y su oración se convirtió en un faro de luz para todos los que lo rodeaban. Lo que empezó como un servicio humilde se transformaría en una misión divina que pronto traspasaría los muros del convento y llegaría a tocar miles de corazones. Y fue entonces cuando comenzaron a multiplicarse los milagros. Milagros que la ciencia no podía explicar, pero que la fe comprendía como señales del amor de Dios. A medida que pasaban los años, el nombre de Martín de Porres comenzaba a resonar mucho más allá de los muros del convento. Era conocido como el hermano humilde que barría los pasillos, el que cuidaba a los enfermos con una paciencia infinita.
el que siempre tenía una sonrisa para todos. Pero muy pronto todos comenzarían a descubrir que aquel siervo sencillo era también un instrumento de los milagros de Dios. No hubo un solo prodigio que Martín buscara para sí mismo. Sus dones no nacieron de un deseo de poder o de fama, sino de un amor puro. Y es precisamente ese amor profundo, silencioso y verdadero lo que hizo posible que lo imposible ocurriera una y otra vez. Se cuenta que Martín tenía el don de la sanación. Muchos enfermos que la ciencia de su tiempo había desahuciado recuperaron la salud después de recibir sus cuidados. ¿Y qué usaba? Hierbas simples, agua y sobre todo oración. Sus manos eran suaves pero firmes, sus palabras llenas de una fe inquebrantable, y cuando él oraba, el ambiente se llenaba de una paz inexplicable, como si el cielo mismo se abriera sobre la tierra. Una madre, con el corazón destrozado, llevó a su hijo moribundo al convento, rogando por ayuda. Martín lo recibió con una ternura infinita, colocó su mano sobre la frente del niño y dijo con una serenidad que calmaba el alma: «Dios de misericordia, que das vida a quien amas, escucha este clamor». Y ante el asombro de todos, el niño abrió los ojos, sonrió y vivió. Nadie pudo explicarlo. Los frailes estaban atónitos, pero Martín, con su humildad característica, solo respondió: «No he sido yo, hermanos, ha sido el Señor». Tras otro día, una terrible plaga de peste azotó la ciudad de Lima. El miedo llenó las calles y la gente se encerraba en sus casas. Nadie quería acercarse a los enfermos por temor al contagio, pero Martín sí. Él entraba en los barrios más pobres, donde el olor a muerte se mezclaba con el llanto de las familias. Curaba, limpiaba, consolaba, y lo más sorprendente es que siempre salía ileso. Muchos decían que el mal no podía tocarlo, porque su alma estaba protegida por el amor divino. En una ocasión, el prior del convento lo vio atender a un hombre cubierto de llagas abiertas y, preocupado, quiso impedirlo. Martín, con lágrimas en los ojos, le respondió: «Mi padre, ¿cómo podría negar ayuda al rostro de Cristo cuando lo tengo justo frente a mí?» Esa compasión era su milagro más grande. No era solo lo que hacía, sino cómo lo hacía. Su ternura tenía algo sobrenatural. Los enfermos no solo sanaban del cuerpo, sino también del alma. Pero los dones de San Martín iban mucho más allá de la curación. Se dice que poseía el don de la bilocación, es decir, la asombrosa capacidad de estar en dos lugares al mismo tiempo. Numerosos testigos afirmaron haberlo visto en el convento cumpliendo sus deberes y simultáneamente ayudando a enfermos en lugares muy lejanos. Los frailes contaban que, en noches de oración, mientras Martín permanecía en su celda, otros lo veían en hospitales atendiendo a los más necesitados. Un marinero juró haberlo visto en un puerto distante ayudando a los heridos después de una tormenta, mientras que en ese mismo momento, otro fraile lo había visto rezando frente al Santísimo en Lima. ¿Cómo explicar algo así? Para los fieles no había duda. Dios lo enviaba a donde la caridad lo necesitaba. También se cuentan numerosos testimonios de multiplicaciones milagrosas. Una tarde, la despensa del convento estaba completamente vacía. No había pan, ni arroz, ni carne. Los frailes estaban preocupados. No sabían cómo alimentarían a la comunidad y a los pobres que esperaban en la puerta. Pero Martín, con una calma que contagiaba, sonrió y les dijo: «Confíen, mis hermanos, la providencia nunca se retrasa». Entró a la cocina, bendijo los calderos vacíos y cuando los abrieron, el pan estaba caliente, las ollas estaban llenas y el alimento alcanzó para todos, incluso para los pobres que esperaban afuera. Sus milagros no eran grandiosos por el espectáculo, sino por el amor que los impulsaba. Martín no buscaba ser admirado, buscaba servir.
y cada prodigio era una semilla de fe que sembraba en los corazones de quienes lo presenciaban. Incluso los animales parecían entenderlo. En el huerto del convento hablaba con los ratones que dañaban los cultivos. Un día, uno de los frailes, frustrado, quiso poner trampas para matarlos, pero Martín se acercó a los pequeños roedores y les dijo con una voz increíblemente suave: «Hermanitos, vayan al jardín y coman allí. Les prometo que los alimentaré, pero no hagan daño a lo que no les pertenece». Y desde entonces los ratones desaparecieron de la despensa y se quedaron en el huerto, como si realmente hubieran entendido y obedecido su palabra. También curaba a perros y gatos heridos. Una vez, un perro abandonado, con la pata rota, fue llevado al convento. Martín lo limpió, lo alimentó y lo cuidó con tanto amor que en poco tiempo el animal caminaba de nuevo. Desde ese día, el perro lo seguía a todas partes, como si reconociera en él el mismo amor incondicional de Dios. Y los milagros de San Martín no terminaban ahí. Se cuenta que podía atravesar puertas cerradas con llave cuando alguien necesitaba ayuda urgente. Más de una vez, los frailes lo vieron entrar en habitaciones clausuradas, sin hacer ruido, sin usar llave, solo para asistir a un enfermo o llevar consuelo a un alma afligida. También tenía el don del conocimiento sobrenatural. Sabía cuando alguien estaba en peligro o sufría, incluso si se encontraba a kilómetros de distancia del convento. Una noche, de repente, salió corriendo hacia el puerto diciendo: «Un hermano necesita mi ayuda». Horas después, se supo que un religioso había caído al mar y Martín había llegado justo a tiempo para salvarlo. Cuando le preguntaban cómo lo sabía, él respondía con su humildad de siempre: «Dios me lo hizo sentir». Martín jamás presumió de sus dones. Para él, los milagros eran simples respuestas del cielo al amor incondicional que él ofrecía. Nunca los atribuía a su poder, sino a la misericordia divina. Solía decir: «Yo no hago milagros, yo solo rezo. El milagro lo hace Dios, si lo cree conveniente». Un testimonio que marcó a toda Lima cuenta que, durante una noche de oración, los frailes escucharon un canto suave y celestial que provenía de la celda de Martín. Al asomarse con curiosidad, lo vieron en éxtasis, elevado del suelo, con el rostro radiante. Su cuerpo flotaba mientras oraba con lágrimas de gozo. Aterrados y maravillados, los frailes cayeron de rodillas ante tal visión. Martín, al terminar su oración, les pidió silencio y humildad. «Por favor, no hablen de esto. Todo lo que sube, si no es por amor, cae pronto». Esa fue su esencia. El amor silencioso, la humildad sin aplausos. Nunca buscó reconocimiento, ni gloria, ni fama. Solo quería amar y servir, incluso si nadie lo veía. Los milagros se multiplicaban a su alrededor, pero él seguía siendo el mismo, barriendo los pisos del convento con su escoba. Esa escoba, símbolo de su humildad, se convirtió en una de las imágenes más conocidas del santo. Muchos fieles aún hoy la ven como el símbolo perfecto del servicio. Una herramienta simple pero sagrada, porque con ella Martín limpiaba no solo los suelos, sino también los corazones de las personas. Decían los frailes: «Cuando Martín pasa, el aire huele a paz». Y era completamente cierto. Donde él estaba, el ambiente cambiaba. Había calma, esperanza y una alegría profunda que solo el Espíritu Santo puede dar. Con los años, su fama de santidad se extendió por todo el virreinato. Desde los nobles más ricos hasta los esclavos más olvidados, todos acudían a él en busca de ayuda. Pero Martín seguía siendo el mismo, el hermano que sonreía, que servía, que oraba. Nunca dejó de ser el humilde barbero de Dios, el amigo de los pobres, el protector de los enfermos y el santo de los milagros silenciosos. El tiempo, ese juez implacable, no perdona ni siquiera a los santos. El cuerpo de Martín, tan entregado al servicio y al amor, comenzó a debilitarse con los años.
Las largas jornadas curando enfermos, las noches en vela orando, los ayunos, las penitencias, todo aquello que había ofrecido a Dios como un sacrificio de amor, empezaba a pasar factura a su frágil cuerpo. Pero su espíritu, ese seguía intacto, aun con el dolor. Su sonrisa no desaparecía y su humildad era la misma de siempre. Jamás nadie lo escuchó quejarse. Cuando el cansancio lo vencía, decía simplemente con una paz asombrosa: Dios me da fuerzas cuando ya no tengo ninguna. A comienzos del año 1639, Martín enfermó gravemente. Los médicos del convento hicieron todo lo posible por aliviarlo, pero él, en su interior, sabía que su hora estaba cerca. Y la recibió, no con miedo, sino con una serenidad que solo puede venir de una vida entregada. Solía decir: mi Señor me llama y a Él quiero ir. No he hecho nada bueno en esta vida, pero he amado mucho. La noticia de su enfermedad se extendió como un reguero de pólvora por toda Lima. Ricos y pobres, nobles y esclavos, todos, sin distinción, acudieron al convento para verlo una última vez. Las calles se llenaron de personas que querían agradecerle, tocar su mano o simplemente mirarlo a la distancia una vez más. Y mientras la multitud se agolpaba afuera, dentro del convento, el ambiente era de oración y silencio. En su humilde celda, Martín descansaba en una cama sencilla, cubierta con una manta modesta. A su lado, un crucifijo y una pequeña imagen de la Virgen María, sus compañeros de siempre. Los frailes se turnaban para acompañarlo y muchos lloraban al verlo tan débil. Pero él, con una ternura infinita, les decía: no lloren, hermanos, la vida no se acaba con la muerte. El alma que ama a Dios no muere, solo cambia de casa. Incluso en su agonía, su corazón seguía preocupándose por los demás. Pidió que le llevaran pan a los pobres que esperaban afuera del convento. Quiso asegurarse de que ningún enfermo quedara sin atención esa noche. Y cuando ya no pudo levantarse, rezaba en silencio por todos y cada uno de los que había amado. El 3 de noviembre de 1639, poco antes de caer la tarde, Martín pidió recibir los sacramentos. Con una voz débil, pero firme, pronunció las palabras del perdón y la fe. Después, fijó su mirada en el crucifijo que tenía junto a él y dijo con ternura: Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. A los pocos minutos, su respiración se detuvo. Su rostro quedó sereno, iluminado por una paz indescriptible. Los frailes, entre lágrimas, comprendieron que aquel humilde siervo de Dios había partido finalmente hacia el cielo. Dicen que justo en el momento de su muerte, un perfume dulce y celestial llenó la celda. Era una fragancia que no se parecía a ninguna otra, una mezcla de flores y pureza, como una señal del cielo para anunciar que el alma de un santo había sido recibida en la gloria. La noticia de su fallecimiento recorrió Lima como un eco de tristeza y fe. Las campanas resonaron por toda la ciudad. La gente salió a las calles llorando, rezando, agradeciendo. Aquellos que en vida habían recibido su ayuda, su consuelo, su milagro, acudieron al convento con velas, flores y oraciones. El cuerpo de Martín fue colocado en el templo de Santo Domingo y durante 3 días miles y miles de personas pasaron a despedirse. Los enfermos tocaban su cuerpo y afirmaban sentirse curados. Otros contaban que, al acercarse, una paz profunda los envolvía, una sensación de consuelo que no podían explicar. Su muerte no fue el final, sino el comienzo de una devoción que nunca más se apagaría. Poco después de su entierro, comenzaron a surgir los testimonios de milagros. Un niño recobró la vista tras tocar su tumba con fe. Una mujer sanó de una fiebre incurable al orarle con devoción. Un esclavo que había sido condenado injustamente fue liberado después de encomendarse a él. Y así, día tras día, los fieles llegaban a pedirle favores, convencidos de que Martín seguía obrando desde el cielo lo que había hecho en la tierra.
amar y servir. Los frailes que lo habían conocido daban testimonio de su vida ejemplar, de su humildad sin límites, su obediencia perfecta, su caridad inagotable. Uno de ellos escribió: Martín nunca dejó de sonreír, incluso en la prueba más dura. Y cuando lo veíamos en oración, sabíamos que Dios estaba muy cerca de nosotros. Los años pasaron y su fama de santidad creció y se extendió por todo el continente. Miles de fieles comenzaron a considerarlo un intercesor poderoso ante Dios. En 1837, el Papa Gregorio XVI reconoció oficialmente la santidad de su vida y lo beatificó. Y más de un siglo después, en el año 1962, el Papa Juan XXIII lo canonizó solemnemente, proclamándolo santo patrono de la justicia social, de los pobres y de los enfermos. Durante la ceremonia de canonización, el Papa pronunció unas palabras que quedaron grabadas en la historia. Martín de Porres nos enseña que la santidad no depende de la posición social ni del color de la piel, sino del amor que somos capaces de dar. Y así, el hijo mestizo de una mujer humilde, aquel que fue rechazado por su sangre y su origen, fue exaltado por la Iglesia como un ejemplo universal de virtud y caridad. Hoy su imagen recorre el mundo entero. Lo vemos con su hábito dominico, sosteniendo una escoba, el símbolo de su servicio humilde, acompañado de un perro, un gato y un ratón, símbolos de la increíble armonía que llevaba consigo, y con una mirada serena que invita a la paz, la bondad y la humildad. San Martín de Porres no fundó órdenes religiosas, ni escribió libros, ni gobernó reinos, pero transformó el mundo con lo más grande que un alma puede dar: el amor. Su legado vive en cada hospital, en cada comedor de los pobres, en cada gesto de servicio anónimo que alguien hace en silencio por amor a Dios. San Martín nos recuerda que el verdadero milagro no está en curar cuerpos, sino en sanar corazones. Que la verdadera grandeza no está en ser servido, sino en servir. Y que el camino hacia el cielo comienza cada vez que elegimos amar. Siglos han pasado desde su partida, pero su mensaje sigue tan vivo como siempre. Hoy, más que nunca, el mundo necesita su ejemplo, el de un hombre que amó sin condiciones, que sirvió sin descanso y que encontró en la humildad el verdadero rostro de Dios. Han pasado siglos desde que San Martín de Porres cerró sus ojos a este mundo, pero su luz sigue encendida. Una luz humilde, sencilla, pero eterna. Una luz que no nace del poder ni del prestigio, sino del amor, la compasión y el servicio silencioso. Hoy, en un mundo que corre deprisa, donde todos buscamos reconocimiento, éxito y riquezas, la figura de San Martín se levanta como una voz que nos susurra desde el cielo: lo más grande que puedes hacer es amar. Su mensaje atraviesa el tiempo y se hace más necesario que nunca. Vivimos rodeados de ruido, de competencia, de indiferencia, y Él nos enseña que el alma solo encuentra paz cuando sirve, cuando se entrega, cuando deja que Dios actúe a través de sus manos. San Martín no cambió el mundo desde un púlpito, ni desde un trono, sino desde una escoba que, en sus manos, se volvió un símbolo de humildad, un instrumento de santidad y el testimonio de que lo cotidiano, hecho con amor, puede ser eterno. Hoy, miles de personas en todo el mundo invocan su nombre. En los hospitales, los enfermos piden su intercesión. En los barrios humildes, las familias en dificultad lo tienen como su protector. En templos, conventos y hogares, su imagen, con ese rostro sereno y su escoba en mano, nos recuerda que el servicio es oración. Su devoción es especialmente fuerte en América Latina, donde millones lo llaman San Martinillo, el santo cercano, el amigo de los pobres, el que escucha, el que entiende y el que sigue caminando entre los que sufren. Pero más allá de la devoción,
Su vida es un mensaje vivo para todos nosotros, porque San Martín no fue solo un hombre santo, fue un espejo de lo que cada ser humano puede llegar a ser si deja que el amor de Dios lo transforme por completo. Martín nos enseña que la santidad no está reservada para unos pocos. No hace falta ser sacerdote, ni teólogo, ni millonario para ser santo. Basta con amar, con servir, con perdonar, con ser fiel en lo pequeño. Él nos recuerda que cada gesto de bondad tiene un valor infinito, una palabra de consuelo, una sonrisa a quien sufre, una oración por quien se siente solo, una mano que limpia, una mirada que abraza. Todo eso, aunque el mundo no lo vea, Dios sí lo ve. Y si San Martín viviera hoy, no sería un político, ni un empresario, ni una celebridad. Sería ese voluntario que cuida enfermos sin esperar paga, esa madre que se sacrifica en silencio por su familia, ese joven que comparte su pan con quien no tiene, ese médico que trata con amor al más pobre, ese creyente que reza por quienes lo critican. Su ejemplo nos reta, nos incomoda, nos despierta, porque en su vida no hubo egoísmo, ni orgullo, ni excusas. Hubo entrega, compasión y una fe inquebrantable. Él no se preguntaba ¿por qué yo?, sino ¿qué puedo hacer por ti? San Martín de Porres no conoció fronteras. Su amor fue universal. Atendía por igual al rico y al pobre, al español y al indígena, al blanco y al negro, porque en cada rostro veía al mismo Cristo. En una sociedad marcada por la división y el racismo, su vida fue una revolución silenciosa, un mensaje de igualdad que hoy sigue resonando con fuerza. En Dios, todos somos hermanos. El mundo actual necesita santos como Él, hombres y mujeres que vivan su fe con sencillez, que no busquen el aplauso, sino el servicio, que no acumulen riquezas, sino gestos de amor. Vivimos rodeados de injusticias, de pobreza, de dolor, y el ejemplo de San Martín nos recuerda que una sola persona, con un corazón lleno de Dios, puede cambiarlo todo. Él no tuvo poder, ni armas, ni dinero, pero tuvo lo más poderoso de todo, la fe y la caridad. Su historia nos invita a mirar hacia adentro y a preguntarnos: ¿a quién estoy sirviendo con mi vida? ¿A quién estoy llevando consuelo? ¿A quién estoy amando sin esperar nada a cambio? Cada uno de nosotros puede ser un pequeño San Martín en su propio entorno. No se trata de hacer milagros visibles, sino de realizar milagros invisibles cada día. Los milagros de la paciencia, del perdón, de la comprensión, de la ternura. San Martín también nos enseña algo más profundo: que el amor y la humildad curan heridas que la medicina no puede alcanzar. Su vida fue una medicina espiritual. Donde había resentimiento, Él llevaba perdón. Donde había tristeza, sembraba alegría. Donde había desprecio, ofrecía ternura. Y así, sin grandes discursos, cambió el corazón de toda una ciudad. Si todos siguiéramos su ejemplo, el mundo sería distinto. No habría muros, sino puentes. No habría odio, sino misericordia. Y cada persona sería un reflejo del amor de Cristo. Hoy, San Martín sigue caminando en el alma de cada creyente. En los hospitales, cuando alguien ora por un enfermo. En los hogares, cuando una madre enseña a su hijo a compartir. En las calles, cuando alguien alimenta a un necesitado. En cada gesto anónimo de bondad, Él revive, porque los santos no mueren. Los santos se multiplican en los corazones de quienes creen. Y San Martín de Porres vive hoy en cada alma que sirve en silencio, en cada mano que limpia con amor, en cada corazón que no se cansa de amar. San Martín de Porres, humilde servidor del Señor, enséñanos a amar como tú amaste, a servir como tú serviste, a perdonar como tú perdonaste. Que tu ejemplo nos inspire cada día y que tu luz nunca deje de brillar sobre el mundo. Amén.